Francisco, gracias. Estoy muy contento de compartir este espacio nuevamente con ustedes. Allá por 2018 había conocido y deslumbrado con esta ciudad y este motivo me lleva a nuevos deslumbramientos. Así que creo que lo magistral es lo que acabamos de vivir, más que lo que yo pueda llegar a compartir. Porque quizá ustedes lo tengan naturalizado como práctica, pero este ejercicio democrático por el cual acabamos de transitar, y a mí que me toca recorrer distintas ciudades haciendo planes, códigos y demás, me parece muy difícil de replicar, incluso con una instancia de votación que llegue a un debate parlamentario, porque, bueno, felicitaciones por ese ejercicio democrático y ojalá sigan en esa senda profundizando la construcción de acuerdos que es tan difícil de lograr, y en el máximo respeto y con la máxima escucha como acabamos de presenciar. Lo que quisiera compartirles tiene que ver con esta lógica de la ciudad, lo señalaba Francisco, de ese carácter intangible, cuando hablaba de las escalas de la ciudad a preservar, porque tiene que ver con esos rasgos identitarios. Lo que el clásico arquitecto italiano denominaba el genius loci, el genio del lugar, ese espíritu que late en un lugar y que lo hace distintivo, único e irrepetible. Y ese genius loci de Aldo Rossi, un clásico arquitecto que en los 80 marcó la agenda de la disciplina, que todos lo llevamos dentro cuando recorremos ciudades y tratamos de recuperar, de velar ese genio, ese espíritu, esa esencia. Me parece que este ejercicio democrático da cuenta de ese afianzamiento de los rasgos identitarios. Y yo quisiera ahondar en algunas cuestiones en ese tono, ¿no? Como la escala, la dinámica, el tiempo, el uso del tiempo del ocio y demás cuestiones que hacen a la identidad de una comunidad. Por supuesto, no voy a hablar de San Martín de los Andes, sería irresponsable de mi parte. Preferiría tomar perspectiva y hacerlo desde una mirada más panorámica sobre ciudad, identidad, patrimonio en general. Y por eso me gustó poner como imagen una fotografía que hace un par de años, días o semanas antes de la pandemia, de paso por Europa y en particular por Madrid, tomé en el propio centro de Madrid, frente al mercado de San Miguel, para quienes han estado ahí, un lugar distintivo del centro de Madrid, entre Puerta del Sol y Plaza Mayor, donde aparece un cartel que dice SOS, Madrid Centro, vecinos en peligro de extinción, precisamente porque procesos especulativos lo señalaban también en alguna medida como alerta temprana algunos de los vecinos por aquí. Procesos especulativos en este caso particular, estaban acechando el carácter identitario del lugar. Y ha pasado también, a mí que me ha tocado trabajar en Madrid, bueno, en otros barrios como Lavapiés y demás, que de hecho los procesos de gentrificación han promovido la expulsión de las poblaciones originarias y por supuesto instalado nuevas prácticas, nuevas culturas y nuevas identidades, pero olvidando los rasgos identitarios que le dieron origen, lo cual es un problema que se empieza a explicar en términos de ciudad como dispositivo sociocultural y desde ese lugar, ciudad en un todo tangible pero también en una lógica intangible. Por eso me gusta mucho esta frase donde no hay manera, dicen, no hay manera mejor de predecir el futuro que reconociendo el propio pasado, es decir, saber de dónde venimos, cuál es nuestro legado y en ese sentido poder proyectarnos hacia el futuro.
No implica que esto deja de lado la construcción de nuevas identidades, pero siempre en respeto, en resguardo y en el marco de las identidades constitutivas. En ese sentido, la introducción la hizo el presentador, así que me permite ir más rápido en esta instancia, porque planteamos a la ciudad efectivamente como expresión de la sociedad que la construye y que la habita. En nuestras escuelas de arquitectura es muy frecuente tener una respuesta a mano cuando nos preguntan quiénes construyen la ciudad, y por supuesto Vox Populi es los arquitectos. Sin embargo, en la práctica cotidiana eso es una falacia. La ciudad la construye la gente reproduciendo sus vidas. Es la propia sociedad que la habita, y en tal caso los profesionales de la construcción contribuyen a incorporar, a diseñar o a ensamblar algunas piezas, pero hay todo un intangible que tiene que ver con esos rasgos identitarios de los cuales la ciudad nos habla, y en ese sentido establece una relación en lo que algunos autores han llamado la trialéctica socioespacial. No voy a entrar en cosas muy abstractas, pero esta dialéctica socioespacial habla de una correlación entre espacio, tiempo y sociedad. La historia nunca ha sido escrita fuera del espacio, decía Milton Santos, y desde ese lugar, un geógrafo brasileño, y de ese lugar el espacio es constitutivo de la ciudad que construye, de la sociedad que la construye y la habita, de modo que debemos afianzar aquellos rasgos tangibles y aquellos rasgos intangibles que la ciudad nos ofrece como parte de un marco, de un escenario donde se reproducen las prácticas sociales. No voy a hacer historia de las ciudades, pero voy a ir a caballo en el tiempo, sobre todo porque tenemos un tiempo relativamente acotado y muchas cuestiones con las cuales quisiera compartir con ustedes, y si da pie, abrir un espacio de intercambio para ello. Pero algunos de los primeros hallazgos arqueológicos que hablan de descubrimiento de ciudades o asentamientos humanos, hay que remontarlos 10.000 años atrás. El hombre nunca, no siempre vivió en sus días ciudades. Las ciudades, entre comillas, son hallazgos o productos, construcciones sociales muy recientes, y incluso en estos primeros asentamientos se veían a unas lógicas constitutivas de la ciudad, ¿no? Un límite que delimita, que establece qué es, entre comillas, ciudad y qué no lo es, una diseminación residencial de casas y demás, y edificios institucionales, como lo vemos por aquí, emblemáticos, envueltos en un espacio público que es constitutivo, que es parte indispensable del encuentro social, de la cohesión, del fortalecimiento de las relaciones de vecindad. De modo que esta idea que también brotó en esta charla previa, defender la esencia del espacio público como un espacio constitutivo, un espacio de soporte de prácticas sociales, es indispensable, y lo vemos en estas primeras experiencias de asentamientos urbanos a poco de la revolución neolítica. Y avanzando en el tiempo, la venida de las esfinges del uso en el Egipto clásico también mostraba una idea de recorrido, de ceremonialidad, donde el espacio público era distintivo, era emblemático. En la Atenas, en la Grecia clásica, en la Grecia ateniente, la ciudad de los dioses en lo alto, en la colina, la ciudad de los hombres en el bajo, el ágora, también se vinculaba a partir de un espacio público que iba generando un recorrido articulado, concebido, colectivamente acordado, que permitía producir estos vínculos entre las deidades y la sociedad. El foro romano, ya en tiempos de la Roma imperial, era ese dispositivo que permitía el aglutinamiento de estas relaciones sociales, de la política. Las basílicas nacieron como ámbitos de justicia en los foros romanos. Y desde ese lugar, bueno, Roma hoy ofrece secuelas de esa intervención, pero eran piezas claves importantes, donde efectivamente el objetivo tenía que ver con fortalecer esas relaciones
sociales en particular. Y hay hallazgos arqueológicos que permiten identificar aquel tipo de prácticas expansivas de la Roma imperial, donde aparecen los ejes constitutivos de la ciudad, el carril decumano, los arcos de triunfo, toda una malla residencial dominante y algunos equipamientos emblemáticos, las termas, los teatros, los foros y demás, pero que aparece también un espacio público que es envolvente, que es constitutivo y que es parte indispensable e indisoluble de la ciudad. Y acá aparecen algunas distinciones entre lo que es civitas, como el espacio representado por los hombres, o la ciudad en sí misma, y que pone en discusión, pone en articulación esta noción de ciudad y ciudadana, ¿no? La ciudad construida por la reproducción social de la comunidad que lo alberga, y pone en tensión o discusión esta clásica dicotomía entre procesos sociales y estructuras espaciales, que habla de este afianzamiento de las relaciones y de las prácticas colectivas. En el medioevo aparecen algunos rasgos también interesantes que hablan de una ciudad, de un modelo de ciudad compacta, homogénea, diversa, con ciertas condiciones, ciertas características, una delimitación entre lo que es urbano y lo que no lo es, y esto es clave, sobre todo para revisar nuestras ciudades que crecen lánguidamente, indefinidamente, avanzando sobre suelo no urbano, a veces sobre suelo de ruralidad, a veces sobre suelo que presta servicios ambientales y demás. La etapa renacentista, donde aparece el hombre como medida y semejanza del universo, tiene la arquitectura, por supuesto, rasgos emblemáticos, muy característicos, que se simbolizan en cupulones de Brunelleschi, entre otras cuestiones, pero sobre todo, cuando tienen que pensar ciudad, lo hacen desde los mismos principios. Una figura pura, homogénea, con un nodo concéntrico al que convergen las principales avenidas, y que genera una articulación clara entre lo urbano y lo no urbano. Estas son imágenes de esa ciudad renacentista, de las pocas experiencias del renacentismo en términos urbanísticos, en que llevó a plantear a tratadistas como Alberti la grandeza de la arquitectura está unida a la de la ciudad. Un poco más adelante, en tiempos del barroco, estamos hablando hacia fines del siglo XVII, por supuesto hay expresiones emblemáticas. La Piazza del Popolo de Bernini es una de ellas, ¿no? Esos brazos que abrazan a la Grey católica, es todo un símbolo muy, muy fuerte que el barroco intenta representar con una idea de dinámica, de movimiento y contención, y que también avanza sobre cuestiones planteadas por el Papa Sixto V, que encontrás con un tridente, con ejes de articulación, el obelisco y demás cuestiones que aparecen. En tiempos de la revolución industrial, donde la fábrica llega a la ciudad, cambia los modos de producción, empiezan a aparecer expresiones como muy contestatarias, porque la ciudad empieza a ser sometida a procesos de migración del campo a la ciudad, llega a la fábrica, a la industria, cambian los modos de producción y también de desplazamiento y de habitabilidad. Y esto genera reacciones muy fuertes de parte de la sociedad. Efectivamente, la ciudad es la de la noche, porque nunca le llegará el aire fragante de la luminosa mañana después del frío aire gris del húmedo amanecer, decían algunos autores, diciendo, bueno, aquella ciudad bucólica, romántica, serena, apacible, ahora en la vorágine, la dinámica, parece que debiera requerir cierta revisión. Un pedagogo argentino suele señalar, siempre Carlos Escliar, estamos habituados a una hamsterización de la vida. Nosotros, cual hámster, debemos proceder a deshamsterizarnos, salir de la noria, de correr aceleradamente y recuperar otro tipo de práctica, otro tipo de encuentro, otro tipo de socialización. Bueno, aquí entiendo que se da, si bien habían dicho que son una sociedad medio peleadora, me parece desde esta perspectiva porteña, si se quiere, lejos de ser observada en esos términos, pero efectivamente en esos momentos aparecía esa discusión. Y que en esa vorágine de ciudad acelerada, contaminante, humeante, insalubre y demás, algunas expresiones pictóricas
daban cuenta de esa lógica y de esa mirada nostálgica respecto de la ciudad que habían dejado atrás, ¿no? Inclusive en esta obra de Cortázar aparece la burguesía cansada del fragor de las barricadas, muestra ese fragor por el disfrute de la vida sin sobresaltos, un reencuentro con esa vida suburbana, esa vida pasiva, esa vida en contacto con la naturaleza y demás. O esta obra de Turner donde expresa como pocas, lluvia, vapor y velocidad, las ideas de la industrialización, ¿no? De la celeridad de los desplazamientos y demás. Contraste que ha tenido manifestaciones incluso en la propia Puerta del Sol de Madrid, donde aparece un proletariado, entre comillas, como fuerza organizada que intenta combatir a esa fuerza de capital que los había consagrado, que el propio capital había llegado a ordenar, ¿no? Que es una imagen de la Puerta del Sol con un nuevo sector social que emerge reivindicando derechos y lo hace en el espacio público, efectivamente. Pero no ha sido solo España, en París y en Madrid particularmente ha habido revueltas de sectores obreros y que ha motivado intervenciones muy fuertes para invisibilizar ese tipo de prácticas y de costumbres. Y que ha detonado planes reguladores, como el plan de Baron Haussmann para París en 1852, no vamos a entrar en esas cuestiones, pero que lo que intentaba no era ordenar la ciudad, sino poner nuevo orden, recuperar el orden en la sociedad. Lo vemos en términos de intervención, el plan para Washington recupera parte de la urbanística barroca, Nueva York empieza a pensar cómo crecer ya en la primera década del siglo XIX y genera toda una cuadrícula que va ordenando el crecimiento, es decir, reivindica la idea de la planificación para ordenar el territorio y que permite ir transformando, descubriendo un escenario como la Manhattan actual a partir de ciertas preexistencias como esta Manhattan de fines del siglo XIX, cuando muy pocos habitantes lo colonizaban y que se pensó que cómo ordenar a partir de un proceso de discusión colectiva la Manhattan por la cual hoy transitamos. Esta es una imagen clásica ya con el Central Park en el centro de la península. No nació con el plan de los comisionados de 1811, sino fue por parte de una discusión, de un concurso público posterior que dio movimiento a un movimiento particular, el City Beautiful, con ciertas singularidades, que permitió pasar de una situación como esta, de una quinta avenida con estas características, a una con el carácter, la identidad, la fisonomía como la que hoy encontramos. Decíamos esa París de revueltas, de varios obreros sublevados, que también fue motivando procesos de fuerte transformación. El plan de París, que planteó el barón Haussmann en su momento, a mediados del siglo XIX, generó un sistema de avenidas diagonales que enhebraban monumentos, hitos, edificios históricos, preservando el carácter de ellos, pero sobre todo sobreimponiéndose sobre las áreas de revueltas sociales. Arriba a la derecha ven una imagen del Boulevard Richard, donde Alphand, un paisajista francés muy destacado, plantea ese eje forestado sobre los viejos barrios obreros, tributarios de las principales revueltas sociales, de modo que ahora desfilan las tropas versallesas donde antes aparecían nodos de conflicto social. Arriba a la izquierda aparecen algunas imágenes de ese proceso de transformación. Hoy, Ciudad de París, por cierto, es una de las ciudades más exquisitas de Occidente, por cierto, pero tiene este legado contestatario, el urbanismo intentando intervenir sobre ese tejido medieval que era considerado de alojamiento de los sectores más peligrosos, entre comillas, y ante las temidas sublevaciones. Frente a esa lógica aparece la necesidad de intervenir muy fuertemente. El teatro Tony Garnier, el clásico teatro lírico, de los grandes teatros líricos del mundo, en la avenida de la ópera, que remata en ese teatro de la ópera, con un eje perspectívico y la idea de fondo figura muy claramente planteada. Los ensanches españoles
que son contemporáneos no nacen de una estrategia militar de control social, sino de un proceso colectivo y un concurso público para prever nuevos crecimientos, y permite ordenar, no sustituir el viejo área central, sino envolverla y generar áreas de expansión, es decir, preservar las persistencias, la memoria, la identidad. Y por supuesto es emblemático y distintivo la intervención del ensanche de Barcelona, que envuelve al barrio gótico, al barrio clásico, al barrio medieval, que en realidad es de origen de la Roma imperial, tiene el Cardo y el Decumano, los sitios constitutivos. Bueno, la intervención de mediados del siglo XIX de Cerdá lo que hace es envolver ese perímetro fundacional y generar ciudades de nuevo ensanche, de nueva expansión, contra el Montjuïc, contra actividad o contra las serranías, y genera todo un tejido residencial para que la ciudad crezca, pero resguardando las preexistencias. Es decir, no sustituye identidades, sino que avanza sobre ellas y que nos permiten ofrecer una ciudad de estas características tan emblemáticas, con esas ochavas, las chaflanes de más de 20 metros, donde se producen situaciones de espacio público en cada encuentro de calle y demás, con el carácter y el estirpe único. En tiempos ya del siglo XX, para este vuelo a caballo que estamos haciendo en el tiempo, para intentar reconocer de dónde venimos y proyectarnos y saber cómo proyectarnos hacia el futuro, toda la urbanística moderna, la arquitectura, impulsada por algunos autores como Le Corbusier, planteaban las funciones esenciales del hombre son determinadas: habitar, trabajar, circular, recrearse, no son otras. Y la ciudad debía expresar ese orden social, la arquitectura como unidad social. Y planteaban ciertos dispositivos que segregaban los desplazamientos, segregaban los usos, segregaban las funciones, y planteaba ciertos dispositivos que se han expresado en la Ville Relief, se han expresado en la ciudad para 3 millones de habitantes, y otras cuestiones muy interesantes. Buenos Aires ha tenido su plan planteado por Le Corbusier. Brasilia ha sido concebida desde la lógica de la urbanística moderna y otras cuestiones. Pero hay un momento donde todo ese paradigma de habitar, trabajar, circular, recrearse, que marcó la agenda del siglo XX, algunos tratadistas como Charles James plantearon, hay un momento donde eso pereció, donde eso concluyó. Y simbólicamente, por supuesto, cuando se lleva a cabo la demolición de 33 complejos pabellonarios en San Luis, en Estados Unidos, en el 72, que habían sido concebidos desde la lógica de ese movimiento moderno que intentaba instalar un nuevo orden social desde la propia configuración espacial. Esa muerte simbólica del movimiento moderno, bueno, hoy muchas de nuestras ciudades del país están regidas por la lógica del movimiento moderno. Cuando encontramos indicadores urbanísticos que definen fósforos, indicadores de identificabilidad, de distribución de usos, de zonificación y demás, tienen que ver con estas prácticas del urbanismo moderno. No es tan cierto que ha muerto efectivamente, pero ha habido una muerte simbólica que Charles James la demostraba en ese momento. Lo cierto es que la ciudad expresa una identidad, debe expresar necesariamente una identidad local, debe poder reconstruir ese genio del lugar, ese genio bloqui que hablábamos de Aldo Rossi, que recuperaron muchos otros autores. El obelisco de Buenos Aires ha sido un objeto que lo hemos visto en la Avenida de las Esfinges, en el Templo de Luxor, un objeto escultórico que ha ido evolucionando y transformándose. Lo tomaron los foros romanos, lo tomó la ciudad de Washington, y también lo tomó Buenos Aires en 1936 en conmemoración del cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires, hecha por Pedro Mendoza. Sin embargo, cuando irrumpió el obelisco, produjo las más intensas reacciones de la sociedad burguesa porteña, porque lo veían como un objeto poco estético, por llamarlo delicadamente, un adefesio que debía ser demolido de manera inmediata. Sin embargo, logró resistir un tiempo y de a poco fue instalando y construyendo una nueva identidad
en esa lógica, y hoy es parte de la identidad porteña. Hoy un obelisco es Buenos Aires, es el tango, es esos rasgos identitarios, pero también hay como microidentidades, no con el impacto del volumen del obelisco, pero el planetario, Caminito, la Torre de las Nereidas y demás. Y el Cabildo de Buenos Aires también es un hito que está más allá de lo tangible, cargado de mucha carga simbólica, que es de lo que efectivamente estamos hablando. Esto es el Cabildo de Buenos Aires en la Plaza de Mayo, en ese espacio de Plaza Mayor concebido al lado de la catedral y demás. Sin embargo, debiera decir, esto no es el obelisco, esto es una maqueta del obelisco, es una réplica en miniatura de lo que el obelisco era, de que con buen tino Mario Buschiazzo a fines del 30, a principios del 40 logró replicar, pero que a través del tiempo fue dando cuenta del paradigma, de la idiosincrasia, de las expectativas de la sociedad porteña entonces. En el tiempo de la generación del 80, el Cabildo tenía que expresar su vergüenza frente a un legado hispánico y por lo tanto asemejarse a un palacete francés. Eliminan la torre campanario, eliminan los balcones de hierro forjado y madera, incorpora balaustradas, columnas exentas, remates cónicos y corintios y demás. Y en esa lógica ha ido evolucionando y transformándose hasta que finalmente aparece esta maquetita que hoy tanto nos identifica. Y por supuesto también, desde otra lógica, la paleta de Quinquela Martín también ha marcado un poco la impronta, la lógica de Caminito, de la Boca, del espíritu boquense, por ejemplo, y ha habido un diálogo indisoluble entre sociedad e identidad. Puerto Madero, que es el nuevo barrio de Buenos Aires, también a poco de nacido fue logrando instalarse como parte de la identidad local. La refuncionalización de los viejos docks ladrilleros ingleses de este puerto señalero abandonado fueron reconvertidos y transformados en una nueva identidad. La cúpula del Parlamento alemán, tremendamente demolida en tiempos de la revolución de la Segunda Guerra Mundial, entre otras cuestiones, fue reinterpretada más recientemente. No se lo hizo desde la misma lógica. Se planteó recuperar sin replicar. No porque haya tenido en su momento un valor histórico singular, hoy debiera renovarse en los mismos términos, sino que en ese sentido se lo planteó como una cúpula, como un objeto escultórico, como una especie de faro que incluso puede ser recorrido internamente. Y lo que era ese nada menos que estamos hablando del Bundestag, ¿no? Y bueno, Norma Foster planteó como marca de esa reunificación alemana esta nueva cúpula como faro reiluminando a la sociedad berlinesa en general y alemana, berlinesa en particular y alemana en general. Si miramos un barrio como el de Palermo en Buenos Aires, dentro de la identidad de ese barrio también hay microidentidades que uno debe poder recuperar y preservar. Dentro del barrio de Palermo empiezan a aparecer microsectores como Las Cañitas, San Benito de Palermo, Palermo Viejo, Palermo Sensible, Palermo Hollywood, Palermo Soho, Villa Freud y demás cuestiones que tienen que ver con microidentidades, con rasgos que a pequeña escala empiezan a articular relaciones que una comunidad va consagrándose, va consagrando como prácticas. París, Río Sena, Torre Eiffel, ¿no? Una postal que uno puede identificar hoy ahora y esa torre de fondo construida a fines del siglo XIX para mostrar los alarmes, la tecnología, las exposiciones universales, también fue observada como un objeto, un adefesio que debía ser demolido de manera urgente una vez que concluya esa exposición. La sociedad parisina lo detestaba. Sin embargo, con el tiempo ha ido logrando instalarse muy fuertemente y hoy la Torre Eiffel es símbolo de esos estandartes parisinos, por supuesto, símbolo de París. Tan así que ha sido tomado y extrapolado
para ser reinterpretado y llevado a sitios para consagrar nuevas identidades. Es decir, la carga identitaria que atesora ciertos objetos y ciertos espacios han sido transportados para construir nuevas identidades, como el caso de, en particular, de Las Vegas, una especie de micro París más exacerbada que la propia París, porque ahí vemos el Museo del Louvre, vemos el Teatro de la Ópera, en fin, vemos una micro París más exacerbada, pero no es el único caso. En las ciudades asiáticas que están siendo sometidas a fuertes procesos de migración campo-ciudad, las ciudades crecen muy fuertemente y para consagrar nuevas identidades aparece la Torre Eiffel también como objeto en situaciones de borde, en situaciones de periferia, inclusive este diálogo tan disonante donde los agricultores están en tiempos de cosecha y la Torre Eiffel avanzando por detrás. Con lo cual, seguramente la actividad de este agricultor no perdurará demasiado tiempo allí, sino que la ciudad avanzará y a partir de la fuerza simbólica de la Torre Eiffel aparecerá un nuevo barrio constitutivo. La periferia de Buenos Aires también tiene otra escala, microidentidades que intentan emular de manera un poco menos feliz, si se quiere, la Torre Eiffel en algunos lugares característicos como la localidad de Ituzaingó, que también ha intentado replicar otros objetos arquitectónicos para instalar como microidentidades locales, en zonas comerciales, en zonas de disco y demás, bueno, un obelisco, una torre de Pisa, un Coliseo Romano, una Torre Eiffel y demás, en un barrio tan singular para darle carácter y provocar la mirada y la atracción de un público predominantemente joven, en ese caso en una zona de disco, de boliche, de oferta gastronómica y demás. Pero esta lógica de valernos de ciertos rasgos identitarios no ha sido reciente, ha sido estructural, ¿no? Fíjense, Palacio Borbón frente a la Plaza de la Concordia en París, un lugar emblemático, el palacio como el Parlamento francés en este caso, donde Napoleón Bonaparte ingresó en su momento, es un objeto urbano y arquitectónico distintivo, ¿no? Un templo dodecástico, 12 columnas y demás, que marcan el remate, uno de los límites de esa Plaza de la Concordia, una plaza ceremonial, cívica, de gran porte de París que tiene, modelo que ha sido tomado para su réplica en la Plaza de Mayo, para generar una fachada tortelón que intente invisibilizar ese legado español del cual esa sociedad porteña de las primeras décadas del siglo XIX intentaba tapar, ¿no? Una iglesia clásica, de cruz latina, 2 torres campanarios, cúpula central, tenía que tener para esta nueva sociedad emergente otra visibilidad, otra imagen, y la emulación del Palacio Borbón, del Parlamento alemán, la Asamblea Nacional de Francia, del Parlamento francés, ha sido la manera de replicarlo. En esa lógica también, Venecia es de esas ciudades que están fuertemente cargadas de identidad, con el porte de Rialto, el Gran Canal, el Puente de los Suspiros y demás, pero que también han sido extrapoladas para consagrar nuevas identidades. Los gondolieri de Las Vegas circulan por ese mini Gran Canal, cantando Lo Sole Mio con hasta mayor refinamiento que los propios gondolieri del Gran Canal de Venecia, si se quiere, por la exacerbación de esos rasgos identitarios, que han configurado prácticas de este tipo o imágenes de este tipo. Ese movimiento moderno que ha por entonces marcado la agenda del siglo XX, en un determinado momento ha muerto, ha perecido, ha emergido una nueva modernidad, lo que algunos autores han llamado una posmodernidad, una deconstrucción de las prácticas modernas para establecer un nuevo orden más basado en lo lúdico, en lo individual, la revalorización de los objetivos, que se expresan en obras como El Parque de la Villette,
1983, por ejemplo, o la Casa Danzante de Praga, quienes han tenido la posibilidad de verla ahí a la orilla del río Moldava, es una obra maravillosa que simboliza una pareja bailando y demás, pero tiene que ver con otra forma de expresar, que dialoga, que se articula con las preexistencias. No es que genera nuevas identidades, sino que dialoga, establece nuevos puentes con las viejas prácticas. La Ville Savoie es una obra de Le Corbusier de las más características, sobre todo documentado para los no arquitectos, quienes transitamos la disciplina, vemos esta obra como ese paradigma de esa arquitectura llamada moderna, del movimiento moderno, porque tenía los elementos clásicos que la arquitectura debía tener para una instancia de conformar un dispositivo de unidad social. Plantas bajas libres, arquitectura sobre pilotes, ventanas libres y demás. Bueno, la muerte del movimiento moderno la hemos visto en términos urbanísticos con la demolición del complejo de San Luis, por el fracaso, porque ese complejo a poco inaugurado dio cuenta que esa unidad social pretendida había detonado un proceso de tuburización, de vandalización, de criminalización, de índices de drogadicción y demás, y de violencia interurbana, que la pretensión de conformar un nuevo modelo de sociedad no estaba garantizada. Es indispensable poder preservar el patrimonio, pero no implica necesariamente osificarlo, rigidizarlo, petrificarlo, sino hay que preservar aquellos rasgos identitarios que hacen a su genius loci, a su genio del lugar, que recuperan el espíritu, esa esencia, pero que también permiten ir adaptándolo a nuevas prácticas, a las demandas que la sociedad del hoy y ahora está pretendiendo. Sé que los marcos normativos que San Martín de los Andes han llevado a cabo en aquellos edificios de valor patrimonial tienen en cuenta algunas de estas cuestiones, lo cual no me sorprende después de haber visto este escenario, este ejercicio democrático del que hablábamos, con el tono de carácter de magistral. La clave entonces, y me da vergüenza decírselos a ustedes, pero porque me han hecho una enseñanza a mí de esa toma de decisiones, pero pensar la ciudad, pensar el territorio debe hacerse en estos términos, con participación, con construcción colectiva de acuerdos. De no ser así, aparecerá un diseño urbano, una configuración espacial determinada, pero la práctica cotidiana irá tomando otras decisiones, que en este caso no circulará por el embaldosado muy geométricamente ordenado, sino por aquel recorrido que resulte más funcional a la comunidad. Hay muchas prácticas de planeamiento participativo donde efectivamente se deja el campo traviesa, la gente va y viene, y por donde se marca el surco ahí aparece luego la senda o el solado acompañándolo, pero no previamente, porque efectivamente estaríamos arrogándonos cierto saber, cierto expertise que en la cotidianidad de eso no sucede. Con lo cual la clave es preservar la memoria, preservar la identidad y abrir los espacios de participación para construir nuevos acuerdos. En su momento pasó con el caso de la ciudad de Frankfurt, también destruida por la Segunda Guerra Mundial, y en el momento de pensar cómo crecer, de qué manera hacerlo, en qué términos, por supuesto la codicia de estar frente en las orillas del río Meno fue clave, ¿no? Todos querían estar ahí situados para tener las mejores perspectivas, con nuevas tipologías edilicias, seguramente el edificio Felipe Rivera Cristalado, las grandes torres de oficina. Pero ¿qué pasaba con ese stock residencial, con ese stock clásico, con esas techumbres tan homogéneas que le daban carácter y identidad a una ciudad tan singular tras la destrucción sufrida por la Segunda Guerra Mundial? Cuando se pensó cómo crecer, se lo hizo en estos términos, respetando, resguardando esas identidades que tenían que ver con el curso de agua, con el paisaje urbano, con el paisaje natural, con el diálogo con las resistencias, y por detrás aparece una ciudad de nueva generación que permite dar cobijo a nuevas prácticas. La sede de empresas internacionales no se podían localizar dentro del stock residencial o el stock edilicio existente, aparecen nuevos tipos de intervenciones
pero se resguarda ese carácter. De modo que se produce un diálogo entre las preexistencias y lo generado nuevo, pero sin invisibilizar esas huellas que el pasado ha ido dejando, porque nos permite reconocernos como comunidad, porque pone en evidencia los acuerdos que nos han permitido llegar hasta aquí. Y en los barrios pasan cuestiones parecidas, ¿no? Y esto, si bien es una imagen porteña, de barrios de borde de Buenos Aires, de ciudad central, de la ciudad de Buenos Aires, no del conurbano, barrios como Villaluro, Floresta, Liniers, barrios de baja densidad que de repente han sido impactados por la fuerza del mercado con la pretensión de verticalizar, sacarle mayor rinde al suelo, estas lógicas especulativas que acechan a las ciudades muy fuertemente. Un urbanista catalán, que de paso nos acaba de visitar recientemente, dice Jordi Borja: el espacio público debe ser concebido como instrumento de redistribución social y de cohesión colectiva. Efectivamente, el espacio público, el espacio de todos, el espacio que ha nacido para encontrarnos, como contenedor de prácticas sociales, debe también constituirse en una herramienta de distribución, de igualación, de equiparación de oportunidades y de cohesión colectiva. En la medida que esto no suceda, se rompe ese pacto social y empiezan a producirse la prevalencia de intereses individuales o sectoriales por sobre el bien común, sobre el interés colectivo. Estas cosas, de alguna manera, empiezan a tergiversar las dinámicas con las cuales la sociedad se piensa y se repiensa a futuro. Me gusta cerrar con esta frase: a veces en la vida todo funciona bien, a veces ocurren ciertos imprevistos, pero debemos saber transformar los problemas en oportunidades. Recuperemos la memoria, reconozcamos el camino de donde venimos, establezcamos acuerdos y construyamos colectivamente una visión de futuro hacia donde dirigirnos. Muchas gracias.